Porque hoy estamos, bueno, empezamos en realidad, bueno, es quincena 9, ¿vale? Quincena 9, segunda sesión. Lo que pasa es que sesión 1 no hubo porque fue fiesta, ¿no? Entonces, voy a abrir la plataforma, voy a compartir pantalla. Fernando, también se nos quedó de la quincena 8, que no nos hemos hecho, los ejercicios últimos de cálculo, que no habíamos hecho nada. Perdón, no te he oído nada. Que de la quincena 8, el último ejercicio que era de cálculo no los hicimos porque quedamos en que lo tenías que explicar tú primero. ¿Que quedamos en qué? ¿Lo ibas a explicar tú? Sí, no voy a explicar. Era el primero, ¿no? El último de la semana 8. El último, ¿no? Vale. Sí, de aquí. Me lo apunto y ahora lo vemos. Un segundo, que voy a compartir. Ahora deberíais estar viendo la pantalla, ¿no? Sí. Vale, es que no sé, oigo muy bajito, entonces me cuesta. Vale, si abrimos el calendario, ¿de acuerdo? Lo que vemos es que, bueno, hoy estamos aquí, ya en la quincena 9, segunda sesión, donde teóricamente, bueno, estamos con los sistemas neumáticos. Nos falta esto de los componentes neumáticos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, bueno, no os asustéis porque ahora voy a hacer un repaso de todo y veréis que no hay mayor problema. Las cosas que tenemos pendientes son, por un lado, los cálculos fundamentales. Yo dije el otro día que empezaríamos revisando un poquito lo de los cálculos fundamentales, ¿de acuerdo? Porque si no hay unos ejercicios ahí que diréis, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿De acuerdo? Que la fecha es próxima, pero no pasa nada, no os preocupéis porque esa fecha se ampliará. ¿De acuerdo? A partir de ahí, lo que tenemos que ver también es la explicación de los circuitos neumáticos. Yo el otro día, los 2 días que hemos tenido, ya he explicado alguna cosa, pero sí me gustaría, y es importante que lo haga, el repasar uno detrás de otro los circuitos básicos neumáticos. Luego veremos lo que es exactamente. ¿De acuerdo? Y sí quería advertir que en la plataforma habréis visto que han aparecido muchas cosas. Voy a ponerlo para que veáis exactamente lo mismo, bueno, para que se vea aquí lo mismo que veis vosotros. Explicaré lo que hay, por qué aparece. ¿De acuerdo? Habéis visto que aparecen aquí en la quincena número 9, aparecen de repente un montón de tareas, ¿vale? Para el 18 de febrero, que en realidad hay una semana más. Esta es la fecha límite, pero luego en realidad hay una fecha más de entrega, donde aparecen un montón de circuitos, de ejercicios, y luego aparecen otros de diseño. Y dices, bueno, ¿y esto lo tenemos que hacer así tan rápido? Bien, a mí lo que me gusta es dejar que veáis un poquito todo lo que vamos a tener que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estáis viendo aquí es todo lo que vamos a hacer de neumática. Prácticamente todo, el 95%. ¿Vale? ¿Para qué? Para que a medida que nosotros vayamos explicando, pues podáis ir viendo las distintas tareas que hay. Unas son de decir cómo funciona un determinado circuito. No sé si a mí me deja verlo. Sí, me deja verlo. ¿Vale? Por ejemplo, hace preguntas sobre este circuito y hay respuestas. De momento no sabéis hacerlo. ¿De acuerdo? Y hay otro tipo de ejercicio que lo que dice es, oye, diseña un circuito que haga esto. Por ejemplo, yo qué sé, a ver si se ve aquí, ¿dónde tengo el...? Uy, tengo que añadir el dibujo, ¿vale? Me ha faltado añadir el fichero donde aparecen los enunciados, ¿de acuerdo? Bien, donde te dice, oye, diseña un circuito que el cilindro salga y entre de determinada manera. Entonces hay que diseñar un circuito que haga eso, ¿de acuerdo? Esto no es que digas, es que lo tenemos que hacer todo en esta quincena, no. Esto es lo que vamos a ver de neumática. Y las fechas yo aquí las prorrogaré, las ampliaré, ¿vale? De acuerdo con cómo lo veamos en clase. ¿De acuerdo? O sea, esto para que no os asustéis quienes veáis, bueno, cuando veáis esto no os asustéis, ¿de acuerdo? Bien. El otro día nos quedamos en, vamos a ver, y voy a ir primero a lo que decías tú, que era en la quincena número 8, tú dijiste que explicaríamos este de los cálculos. Ah, vale, te referías a esto de los cálculos fundamentales, ¿verdad? Sí. Vale. Pero para explicar esto de los cálculos fundamentales, vamos a ver donde dice aquí todos los fundamentos. Mirad, vamos a buscar el documento. Fundamentos físicos. ¿De acuerdo? Este de aquí.
Si consigo yo abrirlo. Porque todo gira, dice, y el concepto es este. Esto es lo que yo tenía intención de empezar hoy, cuando he dicho los cálculos fundamentales, ¿vale? En los circuitos neumáticos hemos visto que al final el que produce el movimiento es el aire a presión, ¿no? Si el aire no tiene presión, en realidad no es capaz de hacer ninguna fuerza, no es capaz de empujar nada. Por lo tanto, un parámetro que es fundamental en estos circuitos es la presión a la que se encuentra el aire. Si el aire está a mucha presión, pues empujará con mucha fuerza. ¿De acuerdo? Si el aire está a poquita presión, pues empujará con poca fuerza. Esto es bastante, creo que es bastante intuitivo, ¿no? Entonces al final tenemos aire que está a presión y empuja sobre una superficie. Aquí hay un dibujo, vamos a buscarlo. Aquí, por ejemplo, imagina, en este caso es agua, ¿de acuerdo? Imagina que nosotros tenemos una jeringuilla y aquí tenemos agua. Igual que esa agua podría ser aire, ¿vale? Yo le empujo, ¿de acuerdo? Y al empujarle lo que estoy haciendo es aumentar su presión. Y esa presión lo que hace es que se traslada por aquí y se ejerce por todos los puntos, en este caso de algo que parece ser un globo. Si hay agujeros, pues saldrá por ahí a presión el agua. Si yo aquí aprieto con mucha fuerza, habrá mucha presión y por aquí saldrá con mucha fuerza, ¿no? Esto es una cosa que se llama el principio de Pascal. El principio de Pascal lo que dice es que si nosotros ejercemos una presión en un punto de un circuito neumático o hidráulico, ¿de acuerdo? Esa presión aparece en todos los puntos a los cuales llega ese fluido, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esto es precisamente lo que ocurre en un sistema neumático en el cual, a través de una tubería, un tubo más o menos largo, yo por un lado ejerzo una presión, ejerzo una fuerza sobre el fluido y esa misma fuerza aparece, presión en realidad, aparece, pues si aquí hay 10 metros de tubería, pues a los 10 metros. ¿De acuerdo? Esto es bastante intuitivo y yo creo que no hay ningún problema en entenderlo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y cómo funciona esto? Pues para eso vamos a ver aquí lo que ocurre. Fijaos que aquí yo estoy ejerciendo una fuerza, ¿no? La fuerza es, pues eso, como decimos, ¿con qué fuerza empujo? ¿De acuerdo? Y entonces yo empujo al agua o al aire lo que hay aquí. Aire. ¿De acuerdo? Bien. Si yo esa presión, perdón, esa fuerza la ejerzo sobre una superficie muy grande, mi fuerza se reparte entre la superficie grande. Por lo tanto, en cada trocito pequeño de superficie le corresponderá poquita fuerza. ¿Se está entendiendo lo que digo o no? ¿Mm? Sí. ¿Sí? Bien. Si yo esta misma fuerza que hago, mi peso, por ejemplo, lo reparto en una superficie muy pequeña, pues a cada trocito pequeño de superficie sobre la cual hago fuerza, pues le corresponde bastante fuerza. Bien. Pues esa fuerza por cada unidad de superficie, por cada trocito de superficie, es lo que llamamos presión. ¿Vale? Si yo la fuerza la ejerzo sobre una superficie muy grande, la fuerza se reparte mucho y entonces la presión es baja. Por ejemplo, no sé si os habéis visto, yo qué sé, para ir con un coche, por ejemplo. ¿Vale? Un coche que quiere ir, por ejemplo, por la nieve o por el barro para no hundirse, ¿qué utilizan? Utilizan ruedas muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque las ruedas muy grandes, la superficie en la cual apoyan el peso del coche es muy grande. Entonces, a cada trocito de superficie le corresponde muy poquito peso. Sin embargo, si yo cojo un coche con las ruedas muy pequeñitas, muy estrechas, como la superficie es muy estrecha, el peso del coche, digamos que se reparte en muy poquita superficie, con lo cual el coche se clava. ¿Se entiende el concepto de presión o no se entiende el concepto de presión? ¿Mm? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Luego, al final, lo que funciona y lo que se propaga en estos circuitos es la presión del líquido. Recordad que el principio de Pascal hemos dicho que yo hago fuerza, esto, que yo hago fuerza aquí, esta fuerza se convierte en una presión en el líquido y esa misma presión es la que se traslada a cada uno de los puntos, la presión. Si la superficie de este émbolo es muy grande, mi fuerza se reparte mucho, con lo cual la presión será poquita. ¿De acuerdo? Luego, en estos sistemas neumáticos lo que nos importa es la presión. En qué superficie ejerzo la fuerza y se transforma en la presión. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la fórmula que dice esto? Pues la fórmula, y esta es digamos, esta es prácticamente la única que vamos a ver, es esto. Que la presión
es igual a la fuerza dividida entre la superficie. Entonces, si yo te digo, oye, una fuerza de 10 newtons que se ejerce repartida en una superficie de, yo qué sé, de 1 metro cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Qué presión ejercerá? Pues la presión será directamente la fuerza, 10 newtons, dividida entre la superficie, 1 metro cuadrado. Suponiendo que existiera, eso sería 10 entre 1, 10, 10 newtons por metro cuadrado. Y eso sería la presión. ¿De acuerdo? Luego yo aquí lo que tengo que saber es qué fuerza, para saber la presión, necesito conocer qué fuerza hago y en qué superficie la reparto. Fijaos que si la superficie es muy pequeñita, yo divido entre algo muy pequeñito, con lo cual la presión es muy alta. Sin embargo, si la superficie es muy grande, estoy dividiendo la fuerza entre un número muy grande, con lo cual la presión es bajita. Esto es importante. Por ejemplo, en un cilindro neumático, y voy a buscar un cilindro neumático. Si encuentro yo con tanta pestaña. Bueno, no sé dónde tengo yo las pestañas ya. Aquí. Si busco un cilindro neumático, por ejemplo, había uno que vimos, este, por ejemplo. Este quiero ver yo. No puedo verlo. No me deja. Ahora. Fernando, Dime. respecto a lo que estás explicando, ¿vale? Sí. Hay un ejercicio, el ejercicio 13, que te dice que un cilindro no actúa con la misma fuerza al salir que al volver, Sí. ¿vale? Yo cuando he echado los cálculos, a mí me sale que al salir tiene más fuerza porque hay más superficie de contacto con el... Pues te acabas de adelantar a lo que iba a decir yo ahora dentro de después de la idea que voy a decir ahora mismo. Es correcto lo que estás diciendo. Y al volver yo he puesto, le he quitado la superficie del vástago, la Eh, superficie del émbolo. lo voy a explicar ahora mismo. Es correcto lo que estás diciendo, ¿vale? Ahora mismo lo Vale. explico y si no queda claro, tú me dices. Mirad, esto es un cilindro neumático, ¿verdad que sí? ¿Os acordáis? Tenemos una entrada de aire por detrás, cilindro de doble efecto, una entrada de aire por delante. Aquí tenemos el émbolo y el vástago. ¿De acuerdo? Bien. Supongamos que queremos que el cilindro salga. ¿Qué es lo que tenemos? Metemos aire a presión por aquí detrás. Luego aquí tenemos aire, por ejemplo, imaginad que está a una presión de 6 bares. ¿De acuerdo? Presión 6 bares. Aquí está. O presión, sí, voy a dejarlo, 6 bares. Aquí, ¿de acuerdo? O no, voy a cambiar la unidad y voy a decir que sea una presión, por ejemplo, de otra unidad. Mirad, una unidad 6 bares, pues otra unidad de presión podríamos decir que sea 10 kilopondios por centímetro cuadrado. Vamos a suponer que la presión es 10 kilopondios por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es una unidad de presión, que la habréis visto ahí. Yo meto aire a 10 kilopondios por centímetro cuadrado aquí. Ven. ¿Qué hace ese aire a presión? Ese aire a presión, digamos que empuja sobre toda la superficie de aquí detrás del émbolo, ¿verdad que sí? Bien. ¿Qué superficie tiene ese émbolo? Pues vamos a suponer que esta superficie tiene un diámetro, la superficie es pi r al cuadrado. Bien, nos sale una superficie de, por ejemplo, imaginad 100 centímetros cuadrados de superficie. ¿De acuerdo? ¿Vale? Luego tenemos aire aquí a presión 10 kilopondios por centímetro cuadrado que se está aplicando sobre una superficie de 100 centímetros cuadrados. Luego la fuerza, hemos visto antes que es la presión multiplicada por la superficie. Luego será 10 kilopondios por centímetro cuadrado multiplicado por 100 centímetros cuadrados, 100 por 10, nos da 1000 kilopondios. ¿De acuerdo? Luego habríamos obtenido la fuerza con la que esto estaría empujando. Si la superficie fuera mayor, la fuerza sería mayor. Si la superficie fuera menor, sería más pequeña. Ahora, supongamos que el cilindro se va a meter. ¿De acuerdo? Entonces le meto el aire por aquí delante. ¿Sobre qué superficie estará actuando ahora mismo? Ya no estará actuando sobre toda la superficie del émbolo, sino que la única superficie que hay disponible es
la superficie del émbolo menos esto de aquí que está ocupado por el vástago. ¿Se ve o no se ve esto? Es importante. ¿Mm? A ver que ponga caras. ¿Lo veis o no lo veis? Sí. ¿Sí? O sea, aquí la Fernando, superficie... ¿Perdón? Fernando, Dime. pues muy importante, las medidas que vamos a utilizar, las unidades, la presión en vez de bar son kilopondios por centímetro cuadrado, la superficie centímetro cuadrado y la fuerza kilopondio. Esto estaba en lo de las unidades, pero vamos a ver. Principales unidades de fuerza. El newton y el kilopondio. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a utilizar sobre todo el kilopondio. ¿Vale? Pero es necesario conocer el newton, que es el del sistema internacional. Digamos, es el estándar. Lo que pasa es que en neumática utilizamos mucho el kilopondio. ¿Por qué? Pues porque el kilopondio coincide, digamos, con numéricamente con la masa. Por ejemplo, un coche con una masa de 1.500 kilogramos, eso es masa, no es fuerza, es masa. ¿De acuerdo? Su peso, que es una fuerza, son 1.500 kilopondios. Kilopondios sí que es una fuerza. O sea, 1.500 kilogramos de masa ejercen una fuerza de 1.500 kilopondios. No hay que confundir kilopondios y kilogramos. Una cosa es masa y otra cosa es fuerza. Pero nos resulta muy cómodo por eso. Por eso muchas veces decimos, y está mal dicho, ejercemos una fuerza de 1.000 kilogramos. No, 1.000 kilogramos es masa. Si eso estuviera en la Luna, ¿de acuerdo? Pues el peso sería, creo que es 10 veces más pequeño que en la Tierra, no sé cuánto es exactamente. ¿De acuerdo? Esos 1.000 kilogramos de masa, pues ejercerían una fuerza, un peso de a lo mejor, me voy a inventar, 10 kilopondios. ¿De acuerdo? Pero nos resulta muy cómodo por eso, porque coinciden kilogramos con kilopondios. Ahora, en el sistema internacional, newtons. ¿Vale? Hablamos, eso es, digamos, fuerza. Con respecto a presión, bueno, pues normalmente vamos a hablar de bares, ¿de acuerdo? El bar, pero nos resulta muy cómodo aquí utilizar la unidad de kilopondios por centímetro cuadrado. Nos resulta muy cómodo. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de la fuerza en kilopondios y hablamos de una superficie en centímetros cuadrados, que es muy común. Este cilindro, ¿qué diámetro tiene? 10 centímetros de diámetro. Por lo tanto, sus superficies son pi por radio, pi por 5 al cuadrado. Y eso te da directamente centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Es muy cómodo. ¿Necesitamos saber convertir entre bares y kilopondios por centímetro cuadrado? Sí. Y también nos interesa, hombre, de cabeza no, obviamente, pues los PSI famosos. ¿Por qué? Porque cuando te mueves en el mundo de Estados Unidos, pues enseguida ves los PSI, ¿no? Ya meten ellos las pulgadas y estas cosas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vale, Fernando, pero una pregunta. Dime. Nosotros para resolver estos ejercicios, la presión, yo he utilizado pascales, fuerzas newtons y en superficie metros cuadrados porque creo que son las que Vamos a ver la que nos conviene. Ahora haré uno. Ahora no haré uno y siempre es la misma, vale. ahora haré porque según lo que nos pidan o lo que necesitemos, nos convendrá utilizar unas unidades u otras. ¿Vale? Si yo tengo las medidas, yo qué sé, por ejemplo, si estamos hablando de cuál es un cilindro, ¿qué fuerza ejerce un cilindro al cual el aire está a 6 bares de presión y tiene un diámetro de 10 centímetros? Obviamente, la fuerza va a ser la presión por la superficie, ¿no? Bien. Sabemos la superficie en centímetros cuadrados. Me va a interesar que la presión, que me la han dado en bares, 6 bares, me va a interesar convertirla a kilopondios por centímetro cuadrado, porque así al multiplicar directamente me va a dar kilopondios. ¿Me explico? Sin embargo, habrá Sí. otros casos en los cuales a lo mejor, no lo sé, te interesa pues simplemente obtenerla en newtons. Pero por lo general, ya os digo yo que vamos, con práctica, salvo que en el ejercicio piden otra cosa, di la fuerza en newtons, vale. Pero en estas cosas que siempre hablamos de superficie, que viene a estar en centímetros cuadrados, ¿vale? Y una masa, kilogramos, que la convertimos automáticamente su peso como kilopondios, idéntico, ¿no? Pero siempre que estamos hablando de centímetros, nos va a interesar casi siempre trabajar en kilopondios por centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué quieres el resultado en bares? Habrá que convertirlo al final. Luego vemos un ejemplo. Vamos a seguir con esta explicación de aquí, que no sé ahora cómo llegar a ella. A ver, voy a cerrar calendarios.
y cosas. Ah, está aquí abajo, ¿vale? Tenemos este cilindro. Hemos dicho que cuando metemos el aire por detrás, que supongamos, hemos hablado de 10 kilopondios por centímetro cuadrado. Bien. Y hemos dicho que este émbolo tenía una superficie de 100 centímetros cuadrados. Por lo tanto, ¿qué fuerza de avance, o sea, de salida, hace? Pues la fuerza era la presión por la superficie. Por lo tanto, presión 10 kilopondios por centímetro cuadrado. Superficie 100 centímetros cuadrados. Automáticamente 10% son 1000 kilopondios. Luego la fuerza de empuje, de avance, serían 1000 kilopondios. Que ahora si digo, ¿y cuál es la masa que pesa 1000 kilopondios? Pues son 1000 kilogramos. Luego este cilindro sería capaz de levantar un vehículo de 1000 kilogramos de masa. Eso sería lo máximo. Más no puede. Si le pongo uno de 1500 kilos, ya no puede levantarlo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí superficie 100 centímetros cuadrados. Sin embargo, cuando lo que queremos es que el cilindro se meta, vamos a meter el aire por aquí delante, pero ya no tenemos toda la superficie del émbolo disponible, porque parte de ella está tapada, digámoslo, por el vástago, perdón. Luego, ¿cuál es la superficie sobre la cual se ejerce la presión? Pues la superficie del émbolo menos la superficie del vástago. Si el émbolo tiene un radio de 5 centímetros cuadrados, pues las superficies son pi por r al cuadrado, pues pi 3,14 por 5 por 5, 25 por 25, pues aproximadamente, lo hago de cabeza, pues 76, ¿vale? Centímetros cuadrados. Me sale. Ahora, tendré que restarle la superficie de este vástago. Supongamos que el vástago tiene un diámetro de 2 centímetros. Pues el radio será 1 centímetro. Por lo tanto, su superficie será pi por 1 centímetro al cuadrado, pues 3,14 centímetros cuadrados. Luego, la superficie sobre la cual se hace fuerza, ejerce fuerza, es los 76 que tenía el émbolo, menos los 3,14, perdón, del vástago. Luego, ejercemos la presión sobre una superficie más pequeña. Por eso, y no me acuerdo quién de vosotros lo estaba diciendo antes, oye, me sale que la fuerza al salir es mayor que la fuerza al entrar. Claro, porque la superficie es más pequeña. Es exactamente lo que estaba explicando. No me acuerdo quién era. ¿Quién de vosotros era? ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Queda clara la cosa o no? Ahora sí. Sí. Entonces, vamos a ver, aquí, aquí lo que venimos es esto. Presión igual a fuerza entre superficie, luego fuerza igual a presión por superficie. Bien, aquí lo único que explica es un poquito, vale, el manómetro que nos permite, veis, aquí aparece presiones, unidades, kilogramo por centímetro cuadrado, el PSI, los bares, están los pascales también, ¿vale? Hay muchas unidades, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a utilizar sobre todo el bar y el kilopondio por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Que existe el Pascal? Sí. ¿La unidad del sistema internacional? Sí. Vale. Pero nos resulta mucho más cómodo este para hacer los cálculos. Y este porque la presión solemos darla en sistemas neumáticos en bares. La presión, ¿cuál es la presión típica en un sistema neumático? Pues entre 6, típicamente 6 bares. Más no. ¿Vale? Luego hay otra unidad, otra fórmula, que es el caudal. Fijaos que una cosa, y esto lo repetiré muchas veces, ¿de acuerdo? Y Jesús puede dar fe de ello, ¿no? Que la presión, al final, está relacionada con la fuerza. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, esto que estoy diciendo. La presión está relacionada con la fuerza. Si yo tengo más presión, aumento la fuerza. Si yo tengo menos presión, reduzco la fuerza. Muy importante. Presión, fuerza. ¿De acuerdo? Esto grabadlo en esto. Y luego tenemos otra cosa, y es el caudal. Vamos a ver. ¿Por qué sale el cilindro? El cilindro sale porque yo meto aire por detrás, ¿no? Bueno, sí, por detrás, por la entrada de detrás. Bien. Si yo meto el aire muy rápido, el cilindro sale rápido. Si el aire lo meto despacio, el cilindro sale despacio. ¿De acuerdo? Luego, ¿y
¿qué es la velocidad con la que entra el aire? Es el caudal. ¿Cuánto aire entra por segundo? Caudal. Que es el volumen, cuántos litros, cuántos metros cúbicos, ¿de acuerdo? De aire entran por unidad de tiempo. Por segundo, por minuto, por hora. Entonces, un caudal pueden ser, por ejemplo, 5 metros cúbicos por hora. Eso es un caudal. ¿Qué volumen de aire entra en cada hora? O, por ejemplo, 100 litros por minuto. Litros es un volumen, litros de aire entran por minuto. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos, si yo digo que el caudal son 100 litros por minuto, 100 litros por minuto significa que entran 100 litros en un minuto. Si yo quiero hacer salir un cilindro que el volumen de aquí interior son, imaginad que fuera 100 litros, ¿cuánto tiempo tardaría en salir? Lo repito todo porque ha quedado un poco separado. El volumen del cilindro son 100 litros, es un cilindro grande, ¿eh? 100 litros, y yo le meto el aire a una velocidad de 100 litros por minuto. ¿Cuánto tiempo tardará en salir? Nada. Un minuto. Un minuto. ¿De acuerdo? Sin embargo, si le meto el aire a un caudal de 200 litros por minuto, ¿cuánto tiempo tardará en salir? Medio minuto. Medio minuto. ¿Vale? ¿Y qué fuerza hará? La misma. La misma, con independencia de cuál sea la velocidad. ¿De acuerdo? Es No- decir, no ten- el no- caudal... ¿No tendríamos que tener en cuenta el recorrido del pistón, del vástago? Sí, bueno, el volumen. Por eso he hablado de volumen. Si el cilindro es, si el recorrido, la longitud del cilindro es mucha, van a ser muchos litros de capacidad. Ujú. ¿Vale? Si es cortito, Vale. tiene poco recorrido, tiene poco volumen de capacidad. ¿De acuerdo? Por eso he dicho ya, supongamos que el volumen son 100 litros. ¿Vale? Esos 100 litros los puedes conseguir con un cilindro muy largo y estrechito o con un cilindro más corto y muy ancho. ¿Vale? Pero fijaos, la importancia aquí de lo que estoy diciendo es el caudal, lo que nos va a controlar o a definir es la velocidad con la que ese cilindro se mueve. Pero no su fuerza. La fuerza nos la define la presión, el caudal nos define la velocidad. Por lo tanto, si yo quiero que una instalación funcione más rápido, ¿qué modificaré? ¿La presión o el caudal? Las dos cosas no podría ser. Ahora veremos por qué no. El caudal. Modal. El caudal. Es cierto que si yo subo la presión, oye, parece que eso se va a mover más rápido. Sí, parece que sí. Hasta que haga puff y reviente. ¿No? Esto es como el que le va a dar un, iba a decir un jamacuco, ¿no? Parece que está, oye, está hiperactivo, sí, pero espérate porque le va a reventar la cafetera. ¿Me explico o no me explico? ¿Vale? Sí, sí. Si subimos la presión, lo forzamos todo. Fíjate que las cosas se mueven despacio, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay pérdidas, hay rozamientos. ¿De acuerdo? El aire roza en el tubo. El cilindro, lo que es el émbolo, roza en toda la camisa del cilindro. Entonces, al final, tú con una presión consigues una velocidad con el caudal, pero también porque hay un rozamiento, ¿vale? Si tú aumentas la presión y todo se mueve con más fuerza, pues los rozamientos empiezan a ser despreciables, ¿vale? Míralo al revés, y al revés se entiende mejor, creo yo. ¿Vale? Si yo quiero que vaya más despacio, le bajo la presión. Sí, es verdad que se va a mover más despacio. Se va a mover cada vez más despacio. Si la sigo bajando, aún más despacio, hasta que al final no va a tener fuerza ni para moverse. ¿Vale? O sea, es un falso control de la velocidad. ¿De acuerdo? Hay gente que para que la maquinaria produzca más, dice, opción 1, ponemos un tubo de mayor diámetro para que el aire pase más rápido y llene el cilindro más rápido. Opción 2, subimos la presión. Y viene el listo y dice, no, pues vamos a subir la presión. Bueno, vale. Cuidado, porque si todo eso fue diseñado para soportar una presión de nominal 6 bares, máximo 10 bares, imagínate, pues como le subas la presión de ahí, a lo mejor empieza a reventar la válvula. Y en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que cuando las cosas las haces funcionar más a su límite, envejecen más rápido. Por ejemplo, las juntas se dañarán más. ¿De acuerdo?
Aún insistiré más veces, fuerza con la presión, la velocidad con el caudal. ¿De acuerdo? Y entonces ahora ya vamos a ver un ejercicio, no sé, cualquiera de ellos. Me da lo mismo. De los de... ¿Qué hora es? Uf, vale. Cualquiera de ellos. De la plataforma. ¿Tenéis alguno, predilección por alguno que hayáis intentado? Fernando, si lo has abierto hoy, no nos ha dado tiempo. Lo hemos mirado, eso sí. Sí, hombre, sí, que esos estaban abiertos ya. No digo de los otros, digo de los de las unidades fundamentales, cálculos fundamentales. Hoy has abierto más cosas, ¿no, Fernando? Sí. Ahora veremos uno de ellos. Pero mirad, el de cálculos fundamentales, ¿de acuerdo? Estos de aquí sí los habéis visto. Sí, eso sí. Vale. Estos están... Me falta el documento. Ah, vale. Por ejemplo, cualquiera de ellos, no lo sé. Yo he tenido problemas con el 7, el 8 y el 9. Cogemos el 8, por ejemplo, que está en medio, Vale. El mismo. que al final veréis que son similares. Mirad, y además lo voy a hacer aquí. Voy a abrir Word y lo voy escribiendo ahí. Ups. Fijaos, el 7, mira, el 7. Nos dice, ¿qué superficie debe tener un émbolo para levantar un vehículo de 2.500 kilogramos de masa? Si la presión de trabajo es 6 bares. Presión, 6 bares. ¿Qué fuerza tiene que tener? ¿Qué fuerza queremos? Queremos que levante al coche, ¿no? O sea, queremos que haga una fuerza igual al peso del coche, ¿sí o no? ¿Qué es esto? Queremos que aquí haga la fuerza igual al peso del coche, ¿cierto? Sí. Sí, ¿Cuánto pesa este coche? 2.500 kilos. Pues no. Esa es su masa. Ah, bueno, habría que Exacto. multiplicarlo por la gravedad, ¿no? 2.500 Por por 981 para que te diera... Los newtons. Pero vamos a utilizar una más fácil, que la fuerza es 2.500 kilopondios. Aquí coincide, ¿vale? Esta es la gracia de los kilopondios, que coincide el número. Kilopondios fuerza, kilogramos masa. Pero numéricamente coinciden. Yo lo podría hacer en newtons, pero voy a tirar por aquí. ¿De acuerdo? Luego ya sabemos la fuerza que queremos que haga. ¿Nos hablan de la presión? Sí. Nos dicen que la presión sea esta. Luego vamos a ver. ¿Cuál es la superficie? Nos están preguntando. Pues lo que sabemos es que la presión es la fuerza entre la superficie, ¿cierto? O lo que es lo mismo, que la superficie es la fuerza dividida entre la presión. ¿Correcto? Sí. Sí. Vamos a ver qué unidades necesitamos. Fijaos que si la fuerza la pongo en kilopondios, la presión la pongo en kilopondios por centímetro cuadrado, pues la cosa se va a simplificar mucho. Presión, voy a poner aquí de momento kilopondios por centímetro cuadrado. ¿Vale? Al dividir me van a quedar directamente centímetros cuadrados, porque es kilopondios y kilopondios. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo primero con... Bueno, lo voy a meter por aquí. Voy a decir que la presión, hemos dicho que la superficie es igual a la presión dividida entre la fuerza, perdón, dividida entre la presión. Bien. Esto es lo mismo que la fuerza, hemos dicho que eran 2.500 kilopondios. Y la presión hemos dicho que son 6 bares. 6 bares. Bien. Pues esto podríamos decir que es 2.500 entre 6, ¿cuánto da? Pero Fernando, la presión no la cambias a... Todavía no, la voy a cambiar, lo voy a cambiar. Dame tiempo. Vale. ¿Vale? Pero esto sería 416, que
kilopondios dividido por bar. Pero kilopondios dividido por bar No existe. no es una unidad de superficie. ¿Vale? ¿De acuerdo? No es una unidad de superficie. Las superficies son metros cuadrados, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados. ¿Vale? Luego, fijaros que si lo que hacemos es convertimos esto a kilopondios por centímetro cuadrado, la cosa se va a simplificar muchísimo. Vamos a convertirlo. ¿De acuerdo? Y además, con la unidad de conversión, ¿cuál era la unidad de conversión? ¿Alguien se la sabe? Pues 0,981 bares es un kilopondio por centímetro cuadrado. ¿Vale? 0,981 bares son un kilopondio por centímetro cuadrado. Nosotros tenemos la presión en bares. ¿Vale? Luego, la presión en kilopondios, ¿cuántos serán? Pues 6 dividido entre eso, ¿no? O sea, si 0,98 a 6 bares le corresponderán X. Luego será 6 dividido entre 0,981 da, pues no sé cuánto da. se divide o se multiplica. ¿Qué? ¿Un bar? ¿Cuántos kilopondios por centímetro cuadrado son? Yo estoy haciendo una regla de 3 y Sí. me sale que multiplico. 6 por 9, Vamos a ver la conversión. Un bar, ¿cuál es la unidad, ¿cómo se llama? un bar son 0,981 Perdona, lo he hecho al kilopondios. revés. Perdona, lo he escrito al revés, lo he escrito al revés. No. Un bar, 0,981 kilopondios. ¿No? Luego 6 Sí. bares, X. Luego X es igual a 6 por 0,981. ¿De acuerdo? Entonces se multiplica. ¿Mm? Míralo, vamos a buscarlo. A ver, ¿dónde está? Las unidades. Está explicado en el PDF. Sí. Mirad, si buscáis aquí en el PDF, ¿dónde están las...? Ah, estaban aquí, perdón. En el mismo PDF que teníamos. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí. ¿Mm? Fijaos, aquí tenéis las conversiones. Lo que pasa es que en este no aparece directamente, ¿vale? La de bar a kilopondio por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces la conversión. Y además salimos de dudas, venga. Y hacemos esto, mira. ¿Cuántos kilopondios? Lo que quiero enseñar con esto son 6 bares. ¿De acuerdo? Luego la conversión es dividiendo. Claro. ¿De acuerdo? Porque la relación es exactamente que un kilopondio por centímetro cuadrado son 0,981 bares. ¿Vale? Luego son, y esto da 6,11. ¿Vale? Una cosa, Fernando. Dime. En los ejercicios, cuando se pasa de la unidad 5, redondeamos, ¿no? a la siguiente. Me refiero, Sí. si por ejemplo esto da 6,118, pues redondeamos a 6,12. Con manejar 2 decimales te sobra, sí. No. Vale. No. Fijaos que ahora ya podemos decir que es 6,11 kilopondio. Espera, a ver. Kilopondio por centímetro cuadrado. Y esto sí que 2.500 entre 6,11 nos da 409. Directamente kilopondio Hola, y kilopondio. Se elimina y nos queda centímetro cuadrado. ¿Veis? Luego ya sabemos la superficie. Fijaos cómo el elegir la unidad
nos facilita mucho las cosas. Tú aquí solamente vas a poder relacionar en esta fórmula kilopondios con kilopondios por centímetro cuadrado. ¿Mm? Sin embargo, ¿cuál es la unidad de presión en el sistema internacional? ¿Os acordáis? El ¿Perdón? Pascal. El Pascal. ¿Vale? Si yo utilizara, ¿cuál es la fuerza en el sistema internacional? El Newton. Newton. ¿Cuál es la superficie en el sistema internacional? Metro cuadrado. cuadrado. Si utilizara newtons y metro cuadrado, sí que me daría la presión en pascales. ¿De acuerdo? Pero fijaos que aquí es aplicación directa de la fórmula. Como se dice, cada gusto no pica, ¿no? ¿Perdón? ¿Queréis que me decíais algo? Vale. ¿Está claro este ejercicio? Fijaos que en todos los ejercicios es el mismo concepto. Es exactamente el mismo concepto. ¿Vale? Siempre es la fuerza, la presión y esto. Por ejemplo, en este, ¿qué nos dicen? Queremos que el flujo que se encuentra en el depósito esté a una presión de 3 bares. Vale. Para esto colocamos una tapa de 1 metro de diámetro. Luego ya nos están diciendo su superficie. Si el diámetro es 1 metro, su superficie será pi por r al cuadrado. 0,5 al cuadrado por pi. Dice, ¿qué masa tenemos que poner encima? Con la masa nos están diciendo, nos están pidiendo, bueno, la masa directamente va a ser la fuerza en kilopondios. Ya tenemos la fuerza. ¿De acuerdo? Que es lo que queremos. Tenemos la presión, 3 bares. Y tenemos la superficie. Luego es aplicar la misma fórmula. ¿Vale? Siempre es lo mismo. ¿Mm? Aquí, ¿qué nos dicen? Sobre un cilindro actúa una presión de 100 bares. Y las superficies son esta. ¿Cuál es la fuerza? Pero nos la piden en newtons. ¿Vale? Convertimos bares a kilopondios por centímetro cuadrado. Tenemos la superficie, luego obtenemos la fuerza en kilopondios, que directamente la convertimos a newtons. La única duda puede venir en lo que hemos explicado antes, que en un cilindro de doble efecto, la fuerza de avance es más fuerte que la de retroceso. No sé si me decís a mí o... ¿Vale? La fuerza de avance es mayor que la de retroceso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo la calculamos? Restándole a la superficie del émbolo la superficie del vástago. ¿Mm? Hay por ahí un ejercicio en el test, que ya lo veréis en su día, que dice, oye, ¿en qué cilindro es igual la fuerza de avance a la de retroceso? ¿Existen? Sí, los de doble vástago, que ya lo veremos. Es un cilindro que el vástago sale por los dos lados. ¿De acuerdo? Vale. Simplemente nos queda un poquito de... Esto pelearos y las dudas que tengáis me las planteéis la semana que viene, ¿de acuerdo? Pero no es difícil. O sea, simplemente tener claro la fórmula y tener claro las unidades. Siempre, o casi siempre, salvo cosas raras, kilopondios por centímetro cuadrado y kilopondios. Y así se van y te sale el esto. ¿De acuerdo? Y la única cosa complicada, que no es complicada, es cuando la fuerza de avance es distinta a la de retroceso. ¿Por qué? Porque la superficie efectiva es más pequeña. Se le quita la superficie del émbolo, la del vástago. ¿De acuerdo? Pero con esto ya seríamos capaces de, si yo os digo la presión del aire, 6 bares, y os digo el diámetro del cilindro neumático, ya sabríais qué fuerza va a hacer. Con esto ya sabemos dimensionar un cilindro neumático. Para que haga la fuerza que queremos. ¿Qué más ha aparecido aquí? Y ahora no sé cómo volver a la pantalla. A ver, por aquí. No, estaba aquí. ¿Qué más ha aparecido aquí? ¿Vale? Aquí han aparecido una serie de actividades que lo que nos muestran es un circuito y nos preguntan cosas sobre ellas. Pero para eso nos interesa, al final no son más que una continuidad de estos circuitos de aquí. ¿Vale? Entonces, con estos, yo el otro día no sé hasta dónde llegué a explicar de estos circuitos, ¿de acuerdo? Sí que vimos esto también lo vimos, también montamos un final de carrera, aquí, como está aquí, ¿verdad? ¿Vale? Llegamos a hablar de la puerta AND y la puerta OR, ¿os acordáis? Que la puerta AND... De eso no hablamos. De hecho, yo te he dicho antes que no encontraba dónde De la están las AND no puertas AND hablamos. ¿Y de y la la OR? OR. No, Fernando, no.
Vale. No, eso es lógica programable. Vale, bueno, vale. Pero esto sí, el final de carrera sí que lo estuvimos viendo, ¿de acuerdo? Que Sí. me acuerdo yo que mostraba ¿cómo se llama? El final de carrera. Válvula 3.2 activada por rodete y retorno por muelle. ¿Vale? Decía eso y activada neumáticamente. Sí que hablamos también de lo que era el circuito de fuerza y circuito de mando, ¿no? Sí, Ese eso concepto sí. se os quedó, ¿vale? Sí, Y sí, de eso sí. cómo tenemos el mando directo y el mando indirecto. De esto también hablamos. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a meter ahora esta válvula de aquí. Y yo quiero meter sobre todo... ¿dónde está? Esta de aquí. Que aparecía aquí, os dije, esto es un... Y pasé un poquito por encima de ella. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a hablar primero de esto de aquí. Porque la válvula AND y la válvula OR, bueno, sí, lo voy a decir ya así. Mirad, esto es una válvula OR. ¿Veis el símbolo? ¿Qué hace? Pues saca aire cuando tiene, se llama O, ¿verdad? O. Pues cuando tiene aire en una entrada o en la otra, saca aire. ¿Vale? Luego, esta válvula, ¿cuándo actuaría? Actuaría cuando hubiera aire aquí o hubiera aire aquí. Es decir, cuando pulsara o uno u otro pulsador. ¿De acuerdo? O los dos a la vez. Esto es el O. ¿Vale? ¿Esto para qué me sirve? Me sirve si, por ejemplo, yo quiero que en una máquina, el botón de arranque, de marcha, el botón que hace salir al cilindro, pues tengo uno aquí y otro al otro lado por si estoy en aquel lado. Bien. Sistemas hidráulicos, por ejemplo, maquinaria, tractores. Pues hay tractores que tienen en la cabina un botón para hacer una palanca en realidad. Bueno, pero me sirve un botón para activar no sé qué, hidráulico, y detrás, para cuando lo manipulan y están conectando las cosas desde fuera, tienen otro botón que hace lo mismo. Activas desde fuera o desde dentro. Sin embargo, hay otra que está de aquí. Mirad que el símbolo es ligeramente diferente, es parecido, pero es distinto. ¿Veis este? Esta es la de simultaneidad o válvula I. ¿Cuándo da aire esta? Cuando hay aire en una entrada y En la otra. en la otra, simultáneamente. Por ejemplo, una prensa neumática o hidráulica. Yo quiero que el operario pues tenga que apretar dos botones, uno con cada mano, porque si no, con una mano aprieta el botón y con la otra mete y saca la pieza, con lo cual al final la prensa le engancha la mano. Entonces yo como elemento de seguridad digo, quiero que tenga que utilizar las dos manos. Pues pondría dos pulsadores y pondría esto, de forma que la prensa solo va a funcionar si presiona simultáneamente las dos. ¿De acuerdo? Si No, no se reúnen los dos requisitos, no funciona, claro. exacto. Por eso se llaman I. Creo que nos están echando del aula. Nos quedan 5 minutos. Se nos ha echado el tiempo encima de qué manera. ¿Vale? FluidSim. Vamos a ver FluidSim rápido. Y así vemos esto. Si no te aparece, me decías que no te aparece la válvula, te tiene que aparecer. Si no, reinstálatelo o descárgatelo otra vez porque estar está. ¿Vale? Mira. ¿Lo ves? Aquí está una y aquí está la otra. Si yo pongo una válvula, válvulas configuradas, voy a poner dos válvulas 3.2. Y quiero que me dé tiempo a explicar una cosa. Bueno, no voy a seguir con esta, ¿de acuerdo? ¿Ha quedado claro el concepto de válvula I y válvula OR? Sí. Si alguien tiene Sí, alguna duda. Sí, vale. Pues entonces no tiramos en ello. Porque sí que quiero explicar esto de aquí. Que si miráis la simbología, veréis que se llama válvula reguladora de caudal unidireccional variable. ¿Cierto? Sí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué hace esto. Si yo cojo esto de aquí, y voy a ampliarlo para que se vea, este símbolo, ¿qué es? Está representando un estrechamiento en la tubería, ¿de acuerdo? Una estrangulación, ¿vale? ¿Qué hace esto? Esto, al final, si yo estrecho la tubería, ¿qué pasa con esa tubería?
que pasa menos aire, ¿no? Y menos caudal. Estoy limitando, efectivamente, estoy limitando el caudal que pasa por ahí. Luego, esto es una válvula reguladora de caudal. Reduce el caudal que puede pasar por aquí. Si en la tubería normal pasaban 100 litros por minuto, ¿vale? Si yo estrecho esto a la mitad, me van a pasar la mitad, 50 litros por minuto. Esto es como un grifo de agua, ¿no? Bueno, todavía no es como un grifo, es un estrechamiento. Luego, esto es un regulador de caudal. Si yo pongo esto en una tubería, lo inserto, regulo, limito, reduzco la velocidad con la que se moverá, por ejemplo, el cilindro que haya después. ¿Sí? Ahora, si este estrechamiento que aquí es fijo, yo pongo esto, que esta flechita significa que es variable, ¿vale? Yo puedo regular si quiero cerrarlo más o menos. Es decir, puedo controlar y ajustar dándole una ruedecita cuánto caudal de aire dejo pasar. Esto es como un grifo de agua. El grifo, si le doy muchas veces, muchas vueltas, se cierra del todo. O lo puedo ir abriendo poco a poco. A medida que le doy vueltas, se va abriendo más y más y más. Lo puedo regular. Igual que en el lavabo, podemos regular el caudal de agua que sale girando más el grifo o menos, ¿vale? En el sistema neumático podemos regular el caudal abriendo o cerrando esto, ¿vale? ¿Se entiende hasta aquí? Vamos a ver una foto. Encuentro dónde, porque yo la pantalla no sé cómo la he abierto, que no encuentro lo que busco. Aquí. Vale, aquí. Pues mirad, esto es un regulador de caudal. Bueno, ahora veremos que aquí, no sé si lo veis, pero aquí veis el símbolo es de otro que vamos a ver a continuación. Pero aquí tendríamos aire que entra por aquí, sale por aquí, y con esto, si lo giramos para cerrar, pasa menos caudal. Si lo abrimos, pasa más caudal. Luego con esto podría regular la velocidad del cilindro, ¿vale? Pero hay otra variedad y hay otro modelo que es este, que lo voy a girar y este lo tenemos que explicar el próximo día, pero bueno, lo voy a explicar porque si alguien lo quiere probar y demás. Fijaos que aquí lo que hay es un regulador de caudal variable en paralelo con un antirretorno, ¿vale? ¿Lo veis? Bien. Cuando el aire sube hacia arriba, es decir, entra por aquí abajo, pues por la derecha no puede pasar. Con lo cual, cuando sube el aire, tiene que pasar a través del regulador de caudal. Si está muy abierto, pasa mucho. Si está casi cerrado, pues pasa poquito. Sin embargo, cuando el aire entra por arriba y baja, por la izquierda le va a costar, porque el regulador limita su velocidad. Sin embargo, por la derecha, fijaos que esta válvula antirretorno, la bolita se abre y lo deja pasar libremente hacia abajo. ¿Se ve o no se ve? Que hacia abajo el aire pasa libremente, sin embargo, hacia arriba pasa regulado, limitada su velocidad. ¿Se ve esto o no se ve? Eso permite que no, o sea, que no puedas acceder el aire por el otro lado, en el caso de... Esto de aquí, el Sí, antirretorno, el antirretorno. es como una bolita. Imaginaos lo que aparece aquí, un cono y una bolita. El aire hacia arriba lo que hace es empuja a la bolita contra el cono y no deja pasar al aire. Sin embargo, cuando el aire viene por arriba, la bolita se separa y sí que pasa el aire. O sea, aquí el aire hacia abajo pasa bien, hacia arriba no puede pasar. ¿Mm? Esto lo veremos con más calma el próximo día, ¿de acuerdo? Porque no se puede explicar así de rápido. Yo solamente quería dar esta pista de que para que si alguien lo llega a entender y demás, pues pueda avanzar con eso, pero lo veremos el próximo día. Como el regulador de caudal, este de aquí, hacia abajo, deja pasar el aire a toda velocidad. Porque se mete por aquí, por la derecha. Sin embargo, hacia arriba, lo deja pasar regulado. Limita su velocidad. Por eso se llama regulador de caudal unidireccional variable. Solamente regula en una dirección y además lo puedo ajustar. Pero bueno, este lo veremos el próximo día. ¿De acuerdo?
Vale. Sí que os aconsejo que cojáis con FluidSim, dibujéis los circuitos básicos, los que hemos visto, los 8 circuitos básicos. ¿Os acordáis? Estos. Sí. Estos, dibujadlos ya y vedlos. El regulado de caudal, bueno, si alguien lo ha llegado a entender, ha sido demasiado rápido, ¿vale? Lo explicaremos el próximo día. Pero aquí sí que hemos visto teóricamente todo lo que, todos los elementos que hay aquí involucrados los hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, estos sí que debéis con FluidSim dibujarlos y entenderlos bien. Porque una vez estén entendidos estos, entonces ya estaréis en condiciones, y esto es lo que haremos la semana que viene junto con el regulador de caudal, de hacer esas tareas que he abierto yo con 9 circuitos. ¿Cuántos serán? Primero, con 9 circuitos en los cuales que dice, oye, ¿cómo se comporta este circuito? ¿De acuerdo? Y luego con otros 7 que hay de decir, oye, dibuja un circuito que haga esto. ¿Vale? Esto es a lo que nos vamos a dedicar el próximo día. Pero sí que entended bien hoy los 8 circuitos básicos, entendedlos bien. El próximo día veremos ese regulador de caudal, ¿de acuerdo? Pero eso lo podemos ir haciendo. Sí. Pero estos ejercicios, cuidado porque os limita el número de veces que podéis subirlos. Entonces está planteado como un test desde el punto de vista de forma, pero no es un test, es un ejercicio que tenéis que hacer y cuando tengas ya los resultados claros, cargarlo. Pero ¿vale? nosotros podemos probar, podemos ir probándolo, ¿no? Que nosotros lo podemos probar, ¿no? No, te consumirá, no, te va a consumir. No es un test de decir, repítelo cuantas veces quieras y a ver cuándo sale. No. Tú haces un ejercicio, me da 25,3. Vale, pues ese es el número que cargas. Y luego estará bien o no estará bien. Cuidado. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que son preguntas un circuito a lo mejor tiene 2 preguntas, 4 preguntas, muy poquito. Entonces, es un error el de, voy a probar. No. Peléate con el circuito para decir, esto es esto por esto. Porque si intentas jugar un poquito a la lotería del test, no vas a entender realmente lo que está ocurriendo. No sé si me explico. Entonces, tenemos que hacer cálculos, entonces, en el test. No tiene cálculos. No tiene cálculos. Es entender cómo funciona. Oye, ¿qué pasa si aprieto ese 1? Vale. Pues sale, ¿vale? Pero no lo hagáis al tuntún, sino que entended el circuito. Y si no entendéis uno, preguntadlo en la próxima tutoría. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Vale, hasta luego. Señores, caray, esta clase no da nada de sí, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego, Fernando, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.